Bueno, seguimos con problemas de electromagnetismo. A ver, en este problema nos dicen qué trabajo mínimo contra la fuerza de campo eléctrico es necesario realizar para reunir una gota de mercurio con radio R y carga Q a partir de n gotas con cargas iguales más pequeñas. Lógicamente, primero calculamos, este es el radio final, R mayúscula, calculamos el radio inicial R minúscula de las n gotas más pequeñas. Igualamos los volúmenes porque la masa se conserva y el volumen también. Los igualamos, n veces el volumen pequeño igual al volumen grande y despejamos R minúsculo. Luego las gotas de mercurio son conductores y por tanto toda su carga va a estar en su superficie y la carga se conserva. N veces la carga pequeña tiene que ser la carga final Q mayúscula. Y para el cálculo de trabajo realizado, lógicamente vamos a usar el cambio de la energía potencial eléctrica antes y después. Energía inicial. Bueno, tenemos N esfera de radio R. N esfera de radio R y carga Q minúscula. Luego sabemos que en general, para una esfera genérica de radio R y carga Q conductora con carga superficial sigma en las esferas, la energía electromagnética que rodea la esfera es Q cuadrada entre 8pi epsilon 0R. Dentro de la esfera no hay energía electromagnética porque es conductora y su carga, su campo eléctrico es cero. Para las esferas pequeñas, lógicamente vamos a aplicar esta fórmula, pero con R lo sustituimos por R minúscula y Q la sustituimos por Q minúscula, que es Q entre N. Lo colocamos aquí. Para la esfera grande final es simplemente esta fórmula y calculamos la diferencia, que sería el trabajo necesario. De hecho, podemos verificar si N es igual a 1, es decir, no hay ningún cambio, delta U da 0. En cambio, si partimos de infinitas esferas pequeñas, delta U, fíjense que da Q cuadrada entre 8pi epsilon 0R. Esto tiende a 0. Lo cual es lógico, porque si partimos de esferas muy infinitesimales, el trabajo que nosotros tenemos que hacer para formar la esfera grande tiene que ser igual a la energía final, que es esta, de la esfera final. Y por tanto el trabajo debe ser igual a esto. Porque las esferas infinitesimales, como dependen de Q cuadrado y Q tiende a 0, porque es una carga infinitesimal, su energía tiende a 0. A ver, en este nos dicen que en un campo eléctrico homogéneo de intensidad E se coloca una esfera metálica sin carga. Determine la distribución de la densidad de carga eléctrica por la superficie de la esfera. ¿Qué presión eléctrica máxima actuará sobre la superficie de la esfera? Bueno, colocamos la esfera conductora metálica. Sabemos que en el interior tiene que ser 0. Luego, como la esfera va a estar aislada, la esfera debe producir un campo eléctrico interno que neutralice el campo E, porque aquí tiene que ser 0, para dar un campo interior de 0. Luego, como es uniforme, constante, el campo de las cargas inducidas debe producir un campo eléctrico. En este caso lo pusimos hacia la derecha, hacia la izquierda, menos E, uniforme también constante. Y sabemos de problemas anteriores que ese campo lo puede producir una distribución de carga no uniforme, sigma de alfa, de esta forma, igual a 3 epsilon 0e coseno de alfa, ¿no? Ya vivimos un problema de eso. Es decir, si tenemos esta distribución de carga positiva de este lado, negativa de este, como si fuera un dipolo, con esta distribución que depende de este ángulo alfa, se produce un campo eléctrico hacia la izquierda constante E que neutraliza este, y por tanto aquí tenemos E igual a 0. Luego sabemos que para un plano conductor siempre se cumple que E tiene que ser sigma entre epsilon 0 o sigma igual E por epsilon 0, donde es el campo en la superficie del plano. Y sabemos también que la presión eléctrica se puede hallar como el campo eléctrico, la densidad de carga por el campo eléctrico promedio. ¿Cuál es el campo eléctrico promedio en esta superficie conductora? Es E, y de este lado tenemos 0. Por tanto, el campo eléctrico es E medio. Y sigma
lo tenemos aquí, x seno 0 por e. Entonces nos queda un medio de x seno 0 e cuadrado. Entonces la presión eléctrica va a ser un medio de x seno 0 por el campo en la superficie de la esfera al cuadrado. Luego, bueno, el campo en la superficie va a ser el campo eléctrico más el campo de las, si tomamos en cuenta las cargas inducidas. O también podemos usar dos, porque esto siempre se cumple para un conductor. En la superficie, pegadito a la superficie de la esfera, podemos considerarlo como si fuera un plano conductor. Y así que el campo eléctrico tiene que ser la carga, la densidad de carga en ese punto, que va a depender de alfa, entre x seno 0. Esto lo tenemos, lo dividimos entre x seno 0 y nos da el campo en la superficie. Y la presión eléctrica es un medio de x seno 0 por esto al cuadrado. Y la potencia eléctrica máxima va a ser, lógicamente, cuando esto es igual a 1, es decir, este término nada más. Luego la segunda parte nos dicen, es parecido, solo que ahora se coloca un cilindro metálico sin carga. El eje del cilindro es perpendicular a la dirección del campo. Determina la distribución de la densidad de carga eléctrica por la superficie del cilindro y qué presión eléctrica máxima actuará sobre la superficie del cilindro. Bueno, es lo mismo que el problema anterior, solo con un cilindro. De nuevo, sabíamos que en un cilindro, en un problema anterior vimos que si poníamos una distribución de carga de esta forma, 2 en seno 0 e coseno de alfa, se produce un campo eléctrico horizontal, en este caso, constante que neutraliza este y nos da el campo eléctrico 0 en el interior. Bueno, aquí hacemos las mismas ecuaciones de antes. La presión eléctrica es un medio de x seno 0, el campo eléctrico en la superficie al cuadrado. Y el campo en la superficie es de la densidad entre x seno 0. Y al final hallamos la presión eléctrica, que depende de alfa, y la máxima sería este término, ¿no? En este caso tenemos el campo eléctrico y el eje es perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Ahora vamos a ver otro problema. En este caso nos dicen, por analogía del centro de masa puede introducirse el concepto de centro de cargas. En un conductor aislado cuya carga global es nula, designemos por x0 la distancia entre los centros de la carga negativa y positiva. El producto de x0 por la parte positiva de la carga lleva el nombre de momento dipolar. Determine el momento dipolar de una esfera metálica de radio R en un campo eléctrico homogéneo de intensidad E. Determine la relación entre este momento y la intensidad de campo eléctrico de dicha magnitud se llama polarizabilidad del conductor. Y luego nos dicen cuál será la polarizabilidad de una lámina metálica con grosor H y área S en un campo eléctrico que es perpendicular al plano de la lámina. A ver, del problema anterior vimos que tenemos el campo eléctrico, la esfera, y se produce esta distribución de carga como si fuera un dipolo, ¿no? La carga mayor de este lado sobre este eje que sobre este, porque depende del coseno de alfa. Y que la distribución de carga tiene la forma sigma 0 coseno de alfa. Verificamos que la magnitud de la carga positiva y negativa inducida por E es Q. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este problema? Bueno, esta carga que está distribuida sobre la mitad de la esfera positiva se puede modelar por una carga Q sobre este eje, ¿no? En este caso el eje Y, una carga Q positiva, y esta negativa se podría modelar sobre una carga menos Q. Lógicamente está hacia adentro porque la carga va disminuyendo hacia este eje y tiende a cero. Entonces, no toda la carga está concentrada de este lado, sino va a estar menor que el radio. Luego, bueno, por ejemplo, tenemos este diferencial de carga sobre la esfera. Sabemos que se puede hallar como la densidad de carga que depende de alfa por
el diferencial de superficie en la dirección radial. Y eso, alfa que depende de alfa, es sigma 0 coseno de alfa, y este diferencial de superficie es r cuadrado seno de tita de phi, trabajando en coordenadas esféricas, ¿no? Aquí vemos que alfa más tita tiene que ser pi medio, alfa tiene que ser pi medio menos coseno de tita. Así que este coseno de alfa lo vamos a pasar a función de tita, reemplazando alfa en función de tita, y nos da entonces seno de tita. Así que dq va a tener esta forma, depende del seno cuadrado de tita, para la mitad de la esfera y para la otra mitad. Entre phi entre 0 y pi, entre pi y 2pi, que sería la otra mitad de la esfera, cargas negativas. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? El centro de estas cargas positivas y negativas, que estaría sobre el eje Y, ¿no? Bueno, la magnitud Q... tenemos que hallar primero la magnitud Q de las cargas positivas y negativas de la mitad de la esfera. Lógicamente eso se halla integrando la densidad, o integrando en este caso dq sobre la mitad de la esfera, es decir, phi entre 0 y pi y tita entre 0 y pi, porque eso nos daría la mitad de la esfera. Nos queda la integral de seno cuadrado, que la podemos ver aquí, es muy simple, nos da pi medio entre 0 y pi, y así que hallamos la magnitud Q de la carga positiva, tanto positiva como negativa. Y ahora tenemos que hallar el Y promedio de estas cargas, que va a variar con tita, según esta ecuación, varía con seno cuadrado. ¿Cómo se halla el Y promedio? Bueno, si tú fueras discreto, hallamos como la sumatoria del incremento de carga Q por la posición donde se encuentra este incremento de carga de delta Q, la distancia Y sub i entre la carga total Q. Y los Y sub i simplemente en la posición i es r coseno de alfa. Es la distancia. Este de delta Q está esta distancia y, que sería r coseno de alfa. O r seno de tita. Y luego, como esto es continuo, esta sumatoria se va a transformar en la integral. Podemos integrar simplemente entre 0 y pi medio, porque por simetría esta carga tiene la misma posición Y promedio que esta, porque son iguales, ¿no? Son simétricas. Entonces tenemos Y sub i r seno de tita por delta Q sería dq. Integramos porque dq depende tanto de tita como de phi. Sustituimos aquí dq. En la integral de phi nos queda pi. Y luego nos queda la integral de seno al cubo de tita entre 0 y pi medio. Y esa integral la pueden ver, da 2/3. Y al final obtenemos que el Y promedio es 4 entre 3 pi el radio de la esfera. Está, a ver, no es... Está a menos de la mitad del radio. Estaría por acá. Luego, para el momento dipolar, sabemos que esto lo consideramos como si fueran un dipolo, carga positiva y negativa, que están separadas una distancia 2, el valor que calculamos ahorita, 2x0. Esto estaría aquí x0, de aquí a aquí x0. Así que tenemos 2 por esto, por la carga positiva. Y ahí tenemos el momento dipolar. Luego, la densidad, bueno, ya la habíamos hallado. Sabemos que es 3 epsilon 0 e coseno de alfa. Y también es sigma entre epsilon 0, así que de aquí sacamos que sigma 0 es el término que multiplica aquí a coseno de alfa, sería 3 epsilon 0. Y lo sustituimos en P. Y nos queda aquí en función de epsilon 0 y el campo E, ¿no? Carga positiva y negativa separado 2Q.
Y la relación entre P, el momento dipolar y el campo eléctrico es lo que se llama polarizabilidad alfa. Y fíjense que es 4pi x 0 r al cubo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para una lámina de grosor H y área S perpendicular al campo E, que es mucho más sencillo. Porque al ser, aquí ya sabemos que el campo eléctrico es sigma entre x 0 y por tanto sigma es E por x 0, el campo que le estamos aplicando. Q, la carga Q, sabemos que es sigma por la superficie. Y el momento ya sale directo. ¿Por qué? Porque tenemos, esto induce la carga negativa de este lado de la lámina metálica y la positiva de este lado. Aquí tenemos el dipolo. ¿Y qué distancia están separados? De h. Así que el momento dipolar es simplemente h por esta carga que ya calculamos. Y alfa es P entre E, así que nos da esto. La parte B nos dice las dimensiones lineales de un conductor aislado, las disminuimos n veces, cómo cambiará la polarizabilidad del conductor. Bueno, aquí hay que ver que alfa es proporcional al volumen. ¿Y cómo lo vemos? Fíjense aquí, ¿no? SH es el volumen de esta esfera, de esta placa lámina metálica. Y aquí, R al cubo es el volumen de la esfera, que es 4pi tercios R al cubo. Entonces aquí está metido el volumen y aquí también. Así que alfa es proporcional al volumen y el volumen es proporcional a una de las longitudes al cubo. Así que si una de las longitudes disminuye n veces, alfa va a disminuir en n a la 3 veces. Vamos a ver este. Ahora tenemos una carga puntual Q positiva, dista una distancia h de un plano metálico infinito, ¿no? El plano sería acá. Plano metálico. ¿Qué fuerza actúa sobre la carga por parte del plano? Es decir, del plano sobre la carga. ¿Qué presión eléctrica máxima ejercerá sobre el plano? Bueno, este problema es interesante, parece sencillo, pero tiene bastante contenido. Aquí usamos el método de imágenes, el plano se puede reemplazar, esto va a inducir la carga negativa y esa carga negativa de este lado se puede reemplazar por bueno, tenemos un plano metálico, de un lado la carga negativa y del otro la carga positiva. Y eso se podía reemplazar por una carga menos Q en una distancia h. Y luego nos decía qué fuerza eléctrica experimenta la carga Q debido al plano, es decir, debido a las cargas inducidas. Como estas cargas inducidas se podían modelar por esta carga menos Q en una distancia h, es directamente la fuerza que ejerce esta menos Q sobre esta más Q. Es decir, Q por menos Q entre 4pi x 0, la distancia que los separa, o son cargas puntuales, es 2h al cuadrado. Muy sencillo. Entonces la carga negativa inducida en la cara más cercana a más Q dominan a las cargas positivas porque hay una fuerza de atracción. Las cargas negativas aquí van a estar más cerca que las inducidas en la otra cara del plano metálico. Dominan. Por eso aparece, en vez de aparecer 4 aquí, aparece 16, ¿no? Porque en parte esta carga negativa es compensada por la carga positiva del otro lado. Luego, la distribución de carga no van a ser uniforme en la cara del conductor. En los puntos más cercanos a más Q se induce más carga. De este lado, que se induce en carga, este es el plano conductor, donde el campo eléctrico es 0. Tenemos la carga más Q. Como esta distancia va variando, las cargas negativas inducidas va a ser más cerca de la carga Q que en los lados, ¿no? Va a estar concentrada aquí y luego se va va disminuyendo hacia los márgenes de la lámina metálica. Luego, aquí podemos ver que el campo de Q, el campo de Q y menos Q en un punto de la lámina, en un punto en la línea que una más Q con menos Q, es decir, sobre esta vertical, un punto P sobre la vertical,
sabemos que el campo eléctrico va a ser el de esta carga Q y el de la menos Q. El campo eléctrico siempre es normal a la superficie conductora, ¿no? Aunque aquí no lo parece, esto debería entrar normalmente a la superficie. Y el campo eléctrico va a ser entonces Q, por ejemplo, en este punto sería Q entre 4pi epsilon 0 h cuadrado, que es la distancia, y la carga negativa también produciría un campo eléctrico. En este sería hacia abajo y la carga negativa también iría hacia abajo, sería 2Q sobre esto. De hecho, podemos hallar el campo eléctrico en un punto P que no esté justo sobre la vertical de las cargas, en este punto P, ¿no? Para eso, bueno, aquí podemos trabajar con coordenadas cilíndricas. Esto sería h, esta sería la distancia r que se mueve sobre el plano y la distancia r minúscula acá. Evidentemente r cuadrado va a ser h cuadrado más ρ cuadrado, r va a ser esto, y el campo eléctrico. Fíjense que este campo eléctrico en este punto P, que producido por la curva más Q, va hacia afuera y este por la carga menos Q iría hacia adentro. Las componentes horizontales se cancelan, solo quedan componentes verticales. Por eso que el campo eléctrico en la superficie siempre es normal a la superficie. Va a ser la componente perpendicular positiva y negativa. Por simetría son iguales. Y esta componente perpendicular evidentemente es el campo, es la proyección sobre esta perpendicular, es decir, E menos o E más por el coseno de alfa. Así que en el punto P, en la superficie, el campo va a ser este campo, Q entre 4pi epsilon 0, la distancia que la separa r cuadrado por 2, pues estos se suman por el coseno de alfa. Podemos eliminar coseno de alfa de la geometría aquí porque r coseno de alfa nos tiene que dar h. Así que coseno de alfa es h entre r, lo metemos aquí. Y nos queda como función de r minúscula, pero r lo sustituimos por esto, ¿no? De hecho, podemos verificar que si ρ es igual a 0 y estamos otra vez en este punto P, nos queda h a la cuadrada a las 3 medios, nos queda h al cubo, esto se va la h y queda esto de aquí. Ahora, aquí, esto es interesante ver es cómo sería la distribución de carga en esta placa infinita conductora. Sabemos que de este lado va a ser no uniforme, ¿ok? Y de este lado, fíjense que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que entonces que sobre este lado la distribución de carga de esta carga, recuerden que el plano conductor tiene carga neutra, así que si de este lado se puso carga menos Q, sobre de esta cara tiene que haber carga más Q. Y vamos a ver que esta carga se corresponde con esta carga también. Por ejemplo, para una placa infinita conductora siempre se cumple que el campo, aquí tenemos el campo en la superficie, justo en la superficie, hacemos la superficie de Gauss pegada a la superficie, de este lado es el conductor, así que es igual a 0, y la densidad de carga simplemente epsilon 0 por el campo, por S, el negativo porque va entrando, esto no contribuye, tiene que ser igual a la carga total sobre este lado, que es sigma por S, es decir, sigma va a ser menos epsilon 0 ES. Negativa porque de este lado tiene que ser negativa, ¿no? Es decir, la carga en la cara más cercana es negativa. Y la densidad, ¿cómo los obtenemos? Simplemente a ese que lo obtuvimos aquí lo multiplicamos por epsilon 0 negativo. Y tenemos la densidad. Y podemos hallar la densidad, por ejemplo, en ρ igual a 0. La densidad varía con ρ. De hecho, tiende a 0 una vez que nos vamos a los márgenes de la lámina cuando esto tiende a infinito. Luego, para el cálculo de la presión eléctrica máxima usamos la fórmula que ya vimos antes, que es un medio de epsilon 0 por el campo en la superficie de la conductora, el campo eléctrico justo en la superficie al cuadrado. Donde, por ejemplo, podemos hallarlo
nos piden el campo eléctrico máximo, la presión eléctrica máxima. Y es máxima justo debajo de la carga. Es decir, cuando ρ es igual a 0. EDS en ρ igual a 0 lo tenemos. Esta sería la carga más cercana de la lámina hasta la carga más lejana, es igual a 0 en el interior. Luego vamos a ver, después vamos a ver que el campo eléctrico también de este lado va a ser 0, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, la lámina tiene dos superficies, SI es el campo en esta parte, en la cara inferior. Luego vamos a verificar que el campo eléctrico en la cara inferior, en ρ igual a 0, en la cara lejana. Eso lo vamos a ver ahora. Si es 0, la presión eléctrica sobre esta lámina lógicamente va a ser un medio de seno 0 por este campo. Fíjense que el campo eléctrico va hacia abajo, lo ponemos positivo, ES al cuadrado, y aquí este campo SI va hacia abajo. Aquí entra, pero aquí sale, entonces lo ponemos restado y ponemos SI al cuadrado. Y vamos a ver que este campo tiene que ser 0. Y por tanto simplemente nos da un medio de seno 0 S al cuadrado. S en ρ igual a 0 para el máximo. Lo evaluamos de la ecuación anterior. S lo evaluamos en ρ igual a 0. Lo multiplicamos por un medio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por un medio de seno 0. Y nos da la presión eléctrica máxima justo debajo de la carga. Bueno, aquí de nuevo S en ρ igual a 0 nos da esto. De hecho nos da igual a 2C, donde es Q entre 4pi en seno 0 h cuadrado. Otra cosa que tenemos que verificar es que esta carga inducida va a ser menos Q y esta más Q. ¿Y por qué menos Q siempre que esto sea más Q? Y la razón es que esta carga más Q, fíjense que es una carga aislada y esto es un plano infinito. Esto va a inducir cargas negativas sobre el plano. ¿Hacia dónde se van a ir las líneas de flujo de esta carga más Q? Bueno, aquí se va hacia el plano y las que están por este lado no se van a ir al infinito, sino que se siguen llegando hacia el plano. ¿Y por qué se van hacia el plano? Porque todos los puntos del plano que están a una distancia finita, excepto sus márgenes, siempre están más cerca y que van a inducir cargas eléctricas negativas siempre van a estar más cerca que el infinito. Entonces ninguna de estas líneas de flujo se va hacia el infinito y por tanto la carga inducida tiene que ser igual a la carga que la induce en módulo que es Q. Luego vamos a ver que si todas las líneas de flujo entran, salen y terminan en estas cargas positivas que se van hacia la cara inferior, la cara lejana, va a tener esta distribución es no uniforme, pero esta va a ser uniforme. Y la razón es que esta carga negativa no influye sobre esta, porque no hay líneas de flujo que van de esta carga positiva a la negativa. Y por tanto ellas se repelan entre sí y se van a distribuir uniformemente. Ahora, ¿qué pasa si se distribuye uniformemente sobre toda la superficie? Bueno, resulta que es un plano infinito, así que esta superficie es infinita. Y por tanto, la densidad en la cara inferior va a ser 0. Pero ¿qué pasa si la densidad en la cara inferior es 0? El campo eléctrico también es 0. Por eso habíamos puesto que el campo eléctrico en la cara inferior lejana era 0. De hecho, lo podemos verificar, ¿no? Si es 0, ¿qué quiere decir? Que todas las cargas más Q positivas de este lado se van hacia los márgenes que están en el infinito de la placa conductora. Podemos verificar que eso da campos eléctricos que son congruentes. A ver, aquí tenemos la carga más Q, tenemos el campo eléctrico que ya genera E, que va hacia abajo. En las tres partes, de la parte por arriba de la lámina, dentro de la lámina y fuera de la lámina.
se inducen cargas negativas. Las cargas negativas producen este campo de este lado, el flujo de esa carga negativa va hacia adentro siempre, así que aquí va hacia abajo y aquí va hacia arriba, E menos. Y de este lado también el campo producido por esta carga negativa va hacia arriba, por eso pusimos E menos. Este sería el campo E producido por la carga más Q. Y faltan las cargas positivas, pero ya hemos visto que las cargas positivas se van hacia los márgenes, hacia el infinito. Aquí prácticamente no hay carga, porque la densidad es cero. Así que tenemos estas dos cargas, esta positiva y la carga negativa. ¿Qué campo nos da? Bueno, de este lado, fíjense que los dos van hacia abajo. Tenemos que E más E menos es el campo eléctrico aquí en la superficie, ES, en la superficie superior. Dentro de la lámina, este va hacia abajo y este va hacia arriba, así que se restan. Y tiene que ser cero porque está dentro del conductor. Quiere decir que E es igual a menos. Pero si E es igual a menos, lo colocamos aquí en 18. Nos da entonces que el campo eléctrico aquí es igual a 2E, que era lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Que el campo eléctrico en ρ igual a 0 era 2E. Entonces obtenemos un resultado que es consistente. Por eso que la densidad de carga y la carga aquí, salvo en los márgenes, tiene que ser 0. Aquí obtenemos, por ejemplo, en este punto 2E, los campos van disminuyendo hacia los márgenes. Aquí es 0 porque es el interior y de este lado siempre va a ser 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.